Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La semana pasada, Juan Ramón, ya hablamos en este programa de cómo iba el proceso sobre, pues la próxima reforma de las pensiones, que el gobierno tiene que enviar a Bruselas, pero con este gobierno de coalición siempre hay sorpresas. Podemos ha dicho esta semana que no está de acuerdo con los planes que hemos conocido del Ministerio de José Luis Escrivá, que contemplan subir gradualmente a 35 años el periodo de cálculo para las bases de cotización de las pensiones futuras. Dice Escrivá que así nos vamos a ahorrar 25.000 millones de euros al año, pero ¿qué va a suponer este cambio de última hora para las futuras pensiones? Sí, a ver, es que es lógico que Podemos se esté oponiendo a esta reforma de las pensiones porque en gran medida tumba todo su discurso desde la propia génesis del partido. No olvidemos que Podemos llegó a la política, entre otros mensajes, diciendo que se podían eliminar la reforma de las pensiones del año 2011 y del año 2013. La del año 2011 es la que elevaba progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años y la que ya modificaba también los términos de cálculo de la pensión, en el sentido que ahora quiere volver a modificarlo Escrivá, y la del año 2013 era la que desindexaba las pensiones del IPC y establecía un factor llamado de equidad intergeneracional por el cual, conforme la esperanza de vida vaya subiendo, los nuevos pensionistas cobrarán menos. Bueno, la reforma de 2013 más o menos se la han cargado, pero la de 2011 obviamente no. Y claro, si te cargas la de 2013, que era, junto con la de 2011, la que aseguraba la sostenibilidad del sistema, pues tienes que aprobar otros recortes alternativos. Y en eso estamos ahora mismo, en esos otros recortes alternativos. ¿Pero por qué digo que le tumba a Podemos el discurso? Porque Podemos decía que no, que eso se podía eliminar sin que hubiese ningún problema. Pero claro, si no había ningún problema, ¿por qué ahora hay que aprobar estos nuevos recortes alternativos? Claro. Pues porque sí, había un problema y estaban engañando al personal. Y a los votantes a lo mejor se les engaña, pero a Bruselas no. Y Bruselas lleva diciendo tiempo, señores, la reforma de 2013 era lo que garantizaba las pensiones. Si se la quitan, si se la cargan, pongan otra. Y en eso estamos. Efectivamente, lo que ha anunciado Escrivá tiene dos partes. Una es alargar la edad efectiva de jubilación, es decir, desincentivar muy notablemente las jubilaciones anticipadas para que de media la gente se jubile ya no a los 67 años, como marcará la ley, sino a los 65. Y, por otro lado, pues la medida que hemos conocido durante las últimas semanas de pasar a calcular la pensión no con los últimos 25 años de vida laboral, sino con los últimos 35. Y eso supondrá, según Escrivá, que las nuevas pensiones serán un 5,5% más bajas de lo que serían sin la reforma, en términos medios, claro. Por tanto, ahí vemos cuál es el coste y quién lo está pagando de haber reindexado las pensiones al IPC. Lo que nos decían que no tenía coste, claro, a lo mejor para los pensionistas actuales no tiene coste, pero para los futuros sí. ¿Y tenemos más margen para incorporar más modificaciones? ¿Tú crees que este va a ser el texto definitivo? ¿En qué va a quedar esto? No, este es dudoso que sea el texto definitivo. Esto es un primer paso, pero, por ejemplo, hay una medida que la he mencionado antes, que es el factor de equidad intergeneracional. Sí. Es decir, que conforme se alargue la esperanza de vida, se recorte la pensión. Esto puede sonar muy raro, pero en cierto modo tiene sentido. Me explico. Si una persona ha cotizado, pongamos 35 años, ¿no? Sí. Y luego vive de media 20 años, está cobrando 20 años de pensión. Uh-huh. Si otra persona también ha cotizado 35, pero vive no 20, sino 25 o 30 años, cobra muchísima más pensión que la anterior, cobra muchísimos más años de pensión, ¿no? Es decir, que el pago total que la Seguridad Social transfiere a una persona, obviamente, es mucho mayor si vives más años que si vives menos. Y por eso, por una equidad intergeneracional, lo que se busca es, pues si de media los españoles cada vez van viviendo más, habrá que compensar a la baja las pensiones porque van a cobrar más años con respecto a las de otros que por la esperanza de vida vivieron menos años. Pues bien, ese factor que la aprobó el PP en el año 2013 está suspendido, no eliminado. La AIREF dice que hay que restablecerlo. El ministro Escrivá, aunque todavía no se ha pronunciado como ministro sobre él, cuando era presidente de la AIREF también decía que había que restablecerlo.
Con lo cual yo creo que ese va a ser otro caballo de batalla, que además es un tijeretazo mayor que el que han anunciado de alargar el periodo de cómputo a los 35 años. Pero es que si no salen las cuentas, no terminan saliendo las cuentas y por tanto eso tendrá que aprobarse. Bueno, veremos en qué queda. Otro de los temas que tiene enfrentados a los socios de la coalición es la subida del salario mínimo interprofesional. Aunque el próximo lunes se espera una reunión de los agentes sociales, la ministra María Jesús Montero, la ministra portavoz, pues ayer proponía reevaluar la situación en el próximo semestre para tomar, decía ella, la decisión más correcta, porque ahora no toca, ahora no es el momento, la prudencia que llevan semanas pidiendo los ministros socialistas. A pesar de que la voluntad del aplazamiento de esta subida parecía bastante clara, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistía en que será el diálogo social el que conduzca esta decisión. ¿En qué crees que va a quedar este asunto? A ver, yo creo que en este caso, y no suele ser habitual, pero María Jesús Montero tiene mucha razón. Es decir, no es el momento, ¿no? No hay una necesidad de que el 1 de enero el salario mínimo suba. Es decir, no es que si no se aprueba el 1 de enero ya no pueda subir en todo el año, no, puede subir en cualquier momento del año si así lo decide el gobierno. Entonces, de la misma manera que las distintas administraciones autonómicas y el gobierno central han revisado sus planes de Navidad cuando hemos visto que hay un riesgo de tercera ola y por tanto también trasladado al campo económico de un nuevo hundimiento económico, sí. Pues, hombre, más vale esperar y ver en qué termina todo esto, más vale esperar y ver cómo evoluciona la economía española en el año 2021, si la vacuna se realiza muy rápido y se puede normalizar la actividad económica, o si en cambio la tercera ola se nos lleva definitivamente por delante, no sé, más vale esperar y ver a que todo ello haya pasado, y una vez tengamos esa información, si las cosas pintan muy bien, pues desde una perspectiva socialdemócrata, porque no es algo que yo crea conveniente, pero incluso desde una perspectiva socialdemócrata, pues se sube el salario mínimo. Pero ahora no entiendo qué prisa hay más allá de anotarte una batalla, o la victoria de una batalla ideológica y de una batalla propagandística dentro del gobierno. Y me hace gracia las declaraciones de Yolanda Díaz de que esto lo van a resolver los agentes sociales. Sí. Porque en cierto modo colisionan con las que pronunció Calviño hace 2 días. Calviño dijo, si no hay acuerdo entre los agentes sociales, no se sube el salario mínimo. Y claro, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, con cierta razón, dijo, hombre, esto es otorgarle un derecho de veto a la COE, porque si la COE no quiere pactar, y la ministra de Economía dice que si no hay pacto, si el diálogo social no llega a un acuerdo, no se sube, pues claro, con que los otros se levanten de la mesa, no se subirá el salario mínimo. Y yo aproveché esto lo coloco en redes sociales y aproveché para responderle, ¿no? Porque en general me parece es un comentario acertado, pero un tanto hipócrita, ¿no? Porque sí. Si el derecho de veto lo tuvieran los sindicatos, podríamos replantear la situación. Si no hay acuerdo sobre congelar el salario mínimo, no se congela el salario mínimo. Entonces, ¿ahí quién tiene el derecho de veto? Los sindicatos. ¿Contra ese derecho de veto protestarían los sindicatos? Pues claramente no, porque les favorece. Y ahí Sordo me contestó con cierta corrección diciendo lo que no tiene que hacer el gobierno el gobierno tiene que ser un árbitro y no tiene que posicionarse demasiado hacia el lado de ninguna de las posturas negociadoras, ni sindicatos ni patronal. Pero es que esto es ahora, porque en el año 2019, cuando el gobierno se posicionó radicalmente con los sindicatos para subir el salario mínimo un 23%... El discurso era otro, claro. No escuché a los sindicatos decir, claro. El gobierno no está siendo imparcial, el gobierno no tiene que tomar una posición tan distante de la de los empresarios. Claro, pues ahora, de la misma manera que en 2019 el gobierno, por lo que fuera, creía que había que subir el salario mínimo un 23% y los sindicatos no protestaron, si ahora el gobierno cree que no hay que subirlo, al menos de momento, y por tanto se posiciona con los sindicatos, pues los sindicatos también deberían respetar ese posicionamiento, pero no, aquí vamos modulando el discurso según nos interese. Según nos interese, claro que sí. Bueno, estamos a 4 días, decíamos Rayo al principio del programa, para que empiece esa campaña, tan esperada campaña de vacunación. Hoy nos hemos enterado de algunos detalles del acto propagandístico del gobierno. Va a ser en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, a las 8:30 de la mañana el domingo, luego ya se irán repartiendo por el resto de comunidades.
lunes, aunque parece que Madrid también va a vacunar a 1.200 personas el mismo domingo. Y tú hoy publicas en el Confidencial un artículo interesantísimo sobre la financiación de las vacunas contra este maldito virus a raíz de la polémica surgida por una infografía que la BBC publicó la semana pasada, en la que se decía que casi todo el gasto para el desarrollo de estas vacunas había llegado desde el sector público. Explícanos esto. Sí, efectivamente. El 16 de diciembre, es decir, hace apenas unos días, la BBC publicó una infografía donde recogía quién había financiado las vacunas, ¿no? Y si uno miraba la infografía veía que prácticamente todo el gasto de financiación de las vacunas, tanto la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna, pues prácticamente todo el gasto era gasto público. Es decir, que las vacunas se habían desarrollado por el gasto público fundamentalmente. Dos tercios, más de 2/3 del gasto, por ejemplo, de Pfizer o AstraZeneca era gasto público. Y claro, rápidamente, cuando esa infografía fue publicada, pues muchísimas personas del entorno de la izquierda, pues no lo sé, Eduardo Garzón, el hermano del ministro sí, Alberto Garzón, el vicepresidente del gobierno de Navarra, socialista, periodistas como Antonio Maestre, lobistas como el líder de Facua, bueno, pues todos empezaron a retuitear esta infografía diciendo: esto muestra la superioridad del sector público sobre el sector privado, porque fijaos, ¿quién ha gastado dinero para desarrollar exitosamente las vacunas? Pues el sector público. El sector privado prácticamente no ha aportado nada en el desarrollo de las vacunas y ahora se van a forrar vendiéndolas. Bueno, era un poco el discurso. El discurso. Sí. Que era un discurso ya de por sí tramposo, porque no es que las vacunas las hayan desarrollado laboratorios estatales y funcionarios, no, las han desarrollado empresas privadas y en todo caso con financiación pública. Pero es que esta gente que te vendía esto como el ejemplo a seguir y como la muestra de la superioridad del sector público sobre el privado, luego, cuando hablamos de financiar públicamente colegios concertados, cuando hablamos de financiar públicamente hospitales concertados, cuando hablamos de financiar públicamente autopistas, te dicen que no, que eso es lo peor que se puede hacer, la colaboración público-privada. Y bueno, aquí estaban aplaudiendo una supuesta colaboración público-privada. Pero bueno, al margen de esto, la BBC actualizó hace 2 días el gráfico y resulta que es todo lo contrario. Es decir, para que nos hagamos una idea, el 85% del gasto de la vacuna de AstraZeneca o de Pfizer es gasto no estatal, esencialmente gasto de la propia farmacéutica y también gasto, especialmente en el caso de AstraZeneca, de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la Fundación Bill Gates, gasto no gubernamental. Entonces, claro, ha sido republicar esta infografía y todos aquellos que amplificaron la falsa infografía anterior, pues la nueva no le han dado mucho bombo. Algunos ya están calladitos, ¿no? Algunos directamente han borrado el anterior mensaje como si nunca hubiese existido y otros lo han dejado ahí pero no han rectificado. Bueno, pues ahí están los datos y los números nunca mienten, así que bueno, pues interesantísimo artículo hoy en el Confidencial de Juan Ramón Rayo, yo les invito a leerlo. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches, feliz Navidad, ya también aprovecho para deseártelo y hablamos la semana que viene. Perfecto, pues feliz Navidad y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches a todos.